Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hoy vamos a estudiar el tema ¿qué tienes para mí? Imagino a miles de personas buscando a Jesús solo con un par de conveniencias entre sus mentes, cuando verdaderamente deberíamos buscarle por amor y por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso he titulado el día de hoy este pequeño devocional bajo el título ¿qué tienes para mí? ¿Alguna vez has escuchado a alguna persona al cual le compartes acerca de Jesús, el Evangelio, y te pregunta, ¿qué puedo tener de bueno al seguir a Jesús? Y sin más que añadir, tu respuesta empieza a formularse dentro de ti y a decirle de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y de todo lo que Dios significa para ti. Esa persona no podría entender lo que Dios tiene para su vida, al menos que experimente el verdadero arrepentimiento. Te voy a resumir en pocas palabras lo que significa la vida cristiana. Y escucha bien esto, fallarle a Dios y arrepentirse. Y sí, escúchate muy bien, fallarle a Dios y arrepentirse. Este es un ciclo que se seguirá repitiendo en tu vida como cristiano una y otra vez. Dios tiene un estándar alto en lo que se refiere a la santidad, es decir, estar apartado para Él. Y todo aquel que está fuera de ese estándar ya mencionado necesita alinearse. Y la única forma de alinearse es a través del arrepentimiento. Escucha bien claramente esto que te voy a decir. Muchas personas viven en la vida pensando de que pueden errar y que Dios les va a perdonar incondicionalmente. No es mentira eso. Verdaderamente que el amor de Dios es tan grande y tan importante y tan maravilloso que no importa el tamaño del pecado que hayas cometido, Dios te perdona hoy en día siempre y cuando tú estés viviendo una vida cristiana. La Biblia nos incita en muchas ocasiones a tener cuidado de la forma de cómo actuamos, de cómo pensamos, de qué decimos, de qué no decimos, a tener mansedumbre, a tener control y dominio propio. Y esas son cosas que el cristiano, o esos son aspectos que el cristiano debe tomar en cuenta en su vida para no seguir fallándole a Dios. Aunque de repente en algún momento en tu vida, en un lugar u otro, le fallarás. Y verá que para tener un estándar completamente alto a las expectativas de Dios es completamente imposible. De hecho, la palabra dice que si no pecamos, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Cuántas veces le has hecho a Jesús mentiroso? Simplemente con la simple declaración de tu vida diciendo que tú no tienes pecado. Todos tenemos pecados. La diferencia es que no vivimos en el pecado, vivimos en una vida de arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios y tratando de convertir ese pecado en algo que Dios siempre ha querido en nuestra vida y que ese pecado esté oculto no en nuestra vida, sino oculto en el fondo del mar cuando Él lo perdona y lo olvida de su vida. Si has cometido algún error en tu vida, Dios te perdona sin ningún problema, siempre y cuando tú tengas la disposición en tu corazón de arrepentirte de tus pecados. Y la palabra arrepentimiento, lo hemos conversado muchas veces, habla sobre volver atrás, es decir, volver o cambiar de dirección. Y esa dirección a la que debemos estar nosotros guiados es a través de su palabra. Te podrá parecer un poco difícil y quizás imposible mantener una vida cristiana dentro del orden y de los estándares de Dios. Y precisamente eso es lo que te vengo a hablar el día de hoy. De lo difícil que es vivir una vida cristiana. Muchas veces he escuchado de personas que los cuales se les presentan un evangelio completamente diferente al estándar bíblico. Como por ejemplo, número uno, no sé si alguna vez has escuchado esto, vengan a Jesús porque Él les necesita. ¿Ok? Lo cual es lo contrario, nosotros necesitamos a Jesús, no Él nos necesita a nosotros. Ven a Jesús, tu vida será más fácil. Ven a Jesús, tus problemas serán resueltos. Ven a Jesús, tu matrimonio será restaurado. Ven a Jesús, Él te dará la prosperidad y la riqueza que tú necesitas. Y por último, pero no tan menos importante, ven a Jesús y pare de sufrir. Muchas veces hemos escuchado ese tipo de declaraciones acerca del Evangelio y ese Evangelio es completamente falso. Y no dura mucho, las personas no duran mucho en ese evangelio, ya que presentan solo una pequeña porción de lo que significa el verdadero evangelio. Esta verdad es una verdad media, es lo que el enemigo siempre ha querido establecer en la vida del cristiano,
Peca y mañana el Señor te perdonará. Sí, es cierto, el Señor te va a perdonar, pero no te está diciendo Él peca, no te está diciendo Dios con la palabra, ve y ten una vida desordenada que con facilidad el Señor te va a perdonar. Para aquellos que vivimos una vida cristiana real, sabemos que el pecar para nosotros es fallarle completamente a Dios. Y si te sientes decepcionado, te sientes triste, te sientes abatido por haberle fallado a Dios, pues bienvenido a la vida cristiana, porque el Espíritu Santo verdaderamente está haciendo en ti lo que se necesita hacer, que es tener una conversión completa. El verdadero evangelio es el siguiente, ¿no? Arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesús. Ese es el verdadero concepto. Él te dará la vida eterna desde el momento de tu conversión. Tendrás que sufrir las consecuencias de tu pecado, o mejor dicho, en otras palabras, las consecuencias de una vida pecaminosa si no te arrepientes a Jesús. Después de tu arrepentimiento sincero, Dios te perdonará olvidando cada uno de tus errores. Dios está transformando cada vez más la vida de los cristianos. Dios transforma de una manera u otra durante el proceso de transformación, valga la redundancia, la vida de esta persona. Ahora, te digo esto entre paréntesis, te lo digo, no será fácil, pero Él está contigo. Él lo ha prometido en su palabra, que Él nunca te dejará y Él siempre estará contigo. Y Él nunca miente. Son 4 declaraciones muy importantes que tú y yo como cristianos debemos tener presentes en nuestra mente. Adicionalmente a eso, te sentirás decepcionado porque es difícil mantener una vida correcta cuando todo el mundo aparentemente va en contra de la corriente. Y sí, este mundo está completamente errado, completamente equivocado. Y si estás en este mundo pensando de que las cosas irán en un buen sentido, pues te digo que no. El mundo, por otro lado, no te ayudará en tus problemas. Incluso hasta otros hermanos en la fe o otros hermanos que parecieran actuar, ¿ok? Como hermanos en la fe, o quizás también son hermanos en la fe, prepararán quizás el camino para actuar como tu propio enemigo, cuando verdaderamente no son tus enemigos. Necesitas llevar una vida de oración, ayuno, lectura de la palabra para vencer las tentaciones que antes formaron parte de tu vida. Tendrás que negarte a ti mismo cuando sientas ganas de rechazar y abandonar el camino de la verdad, es decir, la vida cristiana. Ten confianza y espera en el Señor, que Él te salvará porque Él es tu Salvador y Él hará una obra, sabiendo que esa obra en ti será una obra transformadora. Él te perdona de tus errores. Tendrás que seguir adelante con tu vida. Eventualmente, en tus procesos de aflicción espiritual o de angustia económica, Él estará ahí para ti. Pudiéramos entender todos los beneficios que tendríamos a través de Jesús, de su Espíritu Santo y del Padre, entenderíamos que verdaderamente el Evangelio es un gran regalo, un regalo que cambia, un regalo que no merecemos, un regalo eterno con promesas en esta vida y en la vida eterna. Vamos a ver rápidamente este versículo bíblico de Juan 6:1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, bien conocido como el lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Mucha gente seguía a Jesús y sus milagros. Para definir un poco lo que significa milagros, son aquellos acontecimientos sobrenaturales que no tienen explicación, de manera evidente, ¿no? Como para colocar algunos ejemplos, vemos la multiplicación de los panes y los peces, vemos también cómo Jesús caminó sobre el agua, vemos también cómo el Señor Jesús convirtió el agua en vino. Son acontecimientos que tú y yo no podríamos entender, ni mucho menos la ciencia podría explicar. Ahora, por otro lado, la sanidad es la recuperación del estado físico. En pocas palabras, una persona que está enferma recupera completamente su estabilidad. Continuando con el versículo 5, dice: Jesús vio que mucha gente venía hacia él. Le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decían sus discípulos. Y Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente.
Primero que todo estoy hablando de la traducción a lengua actual, por si se escucha un poco diferente a la versión Reina Valera. Pero no se preocupen que eso no es pecado. Todas las versiones son dadas por el Señor y son permitidas para usar para la edificación de la iglesia. Si algunas le quitaron o le pusieron, otros, pues simplemente tomamos los versículos que nos importan, los versículos que están presentes. Quiero hacer este estudio un poco más breve, más corto. Te voy a resumir un poco la historia. Jesús le dice a sus discípulos que por favor tomen los panes y los peces de un niño que está por ahí, se lo presenta a los discípulos. Jesús manda a sentar a las personas, 5,000 hombres, manda que se siente sobre la hierba y les dice el Señor Jesús que bendice los panes, ¿ok? Oró el Señor Jesucristo dando gracias al Padre por la bendición de tener los panes y los peces, los cuales nosotros debemos tomar nosotros como seres humanos y como cristianos una devoción, o mejor dicho, algo como costumbre, dar gracias al Padre por nuestros alimentos. Jesús entrega el pan a las personas, manda a sentar a la población y, créanlo o no, el Señor hace que todos queden completamente saciados. De hecho, el versículo 11 dice, Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Ninguno le faltó, ninguno les tuvo de sobras, todos comieron como quisieron. Y este estudio de hoy lo voy a resumir de esta forma. Empecé hablando sobre qué tienes para mí hoy, Jesús, o qué tienes para mí, Jesús. A veces nosotros buscamos del Señor Jesús cuando tenemos necesidad y no en todo momento. De hecho, escucha lo que Jesús dice en el versículo 26. Jesús respondió, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedarse satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. Claramente, mis queridos hermanos, Jesús está dándonos un mensaje a nosotros. Una vez las personas fueron saciadas de la comida, más de 5,000 personas, luego fueron 7,000 personas que se saciaron en varias oportunidades. Y quizás estoy yo en completo acuerdo sabiendo de que el Señor Jesús en muchas ocasiones provió de mucho pan y de mucha comida para saciar la necesidad que había para aquel entonces. Pero vemos en este versículo 26 que la población lo estaba buscando nuevamente porque se sintieron saciados, ¿no? Se sintieron satisfechos. Y esto es un mensaje para ti y para mí, ¿no? Debemos buscar a Dios no cuando verdaderamente estemos hambrientos, sino en todo momento. Y es porque Él merece toda gloria y toda honra. Nosotros no debemos buscar a nuestro Dios como algo eventual, sino como algo que necesitamos todos los días de nuestra vida. No por las cosas materiales, sino porque Él merece incondicionalmente toda nuestra adoración y nuestra búsqueda diaria. Déjame orar por ti, Padre. Te doy gracias, Señor, por este día, Padre. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de nuestras necesidades, no solamente físicas, sino espirituales, Señor, sabemos que podemos buscar de ti, que tú serás el Señor que proveerá, Señor, cada una de las cosas, Padre. Ayúdanos a entender el verdadero evangelio, Señor, sabiendo de que eres tú, oh Señor, quien debemos buscar de día y de noche, Señor. No por lo que podamos obtener, Padre Santo, porque tu palabra dice que sabes que tenemos necesidad, Señor, de ti. Sabemos que todas las cosas vienen a través de ti, Señor Jesús, de que no vienen por la casualidad o no vienen por la vida, Señor, sino que eres tú, Padre Santo, quien nos da la provisión, Señor, cada día de nuestra vida, Señor. Hablando como cristianos, hablo hoy en día, Señor. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias porque has dado a aquellas personas, Señor, el pan de cada día, Padre, así como multiplicaste a